Imagina haber dedicado toda tu vida a servir a tu familia como un perro leal, haber derramado sangre por ellos, enfrentado monstruos, enemigos y guerras, todo por el honor de tu apellido, y cuando por fin crees que recibirás reconocimiento, lo único que obtienes es una acusación falsa, una traición disfrazada de justicia y una ejecución pública, como si fueras el peor de los criminales. Así comienza la historia de Vikir Van Baskerville, nuestro protagonista. En su último aliento, jura para sí mismo que, si la vida le concediera otra oportunidad, nunca más volvería a vivir como un perro, para ser asesinado cuando termine la caza. Esta vez será él quien case. Después de morir, el prota abre los ojos confundido, se pregunta que dónde está y por qué hay mucho ruido de llantos a su alrededor. Entonces la puerta se abrió. Un hombre alto y presencia imponente entró a la habitación con pasos firmes. Era el patriarca, Hugo Le Baskerville, el jefe del clan y su padre. Su mirada recorrió a los recién nacidos alineados en cunas, con un visible gesto de disgusto. «Ninguno de estos bebés parece especial», murmuró con voz áspera y fría. «Son solo basura». Sin embargo, algo llamó su atención. Entre los llantos y berrinches de los demás bebés, uno solo guardaba silencio, inmóvil y con los ojos abiertos. Hugo arqueó una ceja al verlo, casi intrigado, pero su desprecio no disminuyó. «Al menos este no es basura ruidosa», dijo, y le ordenó a los sirvientes que lo llevaran a la cuna de las espadas. En ese momento, el prota lo entendió todo. Estaba en la mansión Baskerville, había regresado, al pasado, y no solo eso, había vuelto al mismo momento en que nació. Miró a Hugo con un odio silencioso. En su vida pasada, el prota fue un perro de caza, nacido como un hijo ilegítimo, criado en un ambiente brutal. Fue entrenado desde niño para convertirse en un sabueso leal, un ejecutor silencioso y obediente, dedicado a su misión sin cuestionar órdenes. Se encargó de los trabajos más sucios y peligrosos, todo por una sola razón: ser reconocido por su padre y aceptado por su clan. Durante 10 largos años cazó monstruos y demonios, manchando sus manos de sangre en nombre del honor de los Baskerville, hasta llevar a su familia a ser uno de los 7 clanes más poderosos. Pero su lealtad solo le valió una traición. Acusado falsamente de colaborar con los mismos demonios que cazaba, fue humillado y ejecutado públicamente, como si fuera la peor de las alimañas. Pero ahora las cartas habían cambiado, y esta vez el perro decidiría a quién cazar. Solo que ahora había un pequeño problema. Sí, había regresado al pasado, pero atrapado en el cuerpo de un bebé recién nacido, demasiado débil para su venganza, por ahora. Pero esta vez, piensa aprovechar la oportunidad cuando lo lleven a la cuna de espadas, para así empezar a hacerse más fuerte. Aquí nos explican que la cuna de espadas es una prueba que deben superar todos los bebés del clan Baskerville, diseñada para poner a prueba su potencial desde el nacimiento. El objetivo es simple y brutal: atravesar la cuna de espadas en línea recta y llegar hasta el legendario río Estigia. El río Estigia es famoso por sus propiedades únicas. Sus aguas son capaces de endurecer los cuerpos de los bebés hasta volverlos tan resistentes como el hierro. Pero llegar allí no es fácil. Solo aquellos con verdadera tenacidad logran cruzar la cuna de espadas, un recorrido cruel lleno de filos que desgarran su piel antes de lanzarse al río. En su vida pasada, el prota nunca logró obtener ese efecto, pero esta vez sería diferente. Cuando por fin alcanza el río Estigia, el prota no lo duda ni un segundo, se lanza al agua con decisión, dejando a todos los presentes atónitos por la temeridad de su acción, mientras el agua fría le cala los huesos y las heridas abiertas dejan que el río penetre en su piel. Piensa para sí: debo aguantar el mayor tiempo posible, que esta agua se filtre en mis heridas, que altere hasta mis huesos. Los mayordomos, al verlo sumergido tanto tiempo, empiezan a inquietarse. Susurros nerviosos recorren la orilla. Su joven maestro ya lleva demasiado tiempo allí, y deberían sacarlo. Pero Hugo, observando la escena, no parece preocupado. Al contrario. «Interesante», murmura con una leve sonrisa. Entonces le pregunta a su mayordomo cuánto tiempo lleva dentro del río, a lo cual éste le dice que 7 minutos. Hugo da un paso al frente, se acerca al borde del río y grita: «¡Hijo mío, ya puedes salir!». Pero el prota lo ignora por completo. En lugar de obedecer, decide beber todo el agua que sea posible. Pero en ese momento, empieza a perder el conocimiento por haber bebido tanta agua. A punto de ahogarse, Hugo lo saca del río. Este queda emocionado al notar que incluso bebió agua.
y los colmillos del sabueso finalmente empezaban a crecer. Entonces, Hugo le pregunta al mayordomo cuál es el nombre del bebé, a lo que éste responde que el joven amo se llama Vikir van Baskerville. Contento, Hugo dice que ha tenido un hijo muy codicioso, pero en su mente el prota piensa con frialdad: ríe mientras puedas, porque cuando llegue el día tomaré tu cabeza y borraré al clan Baskerville de la historia. Al día siguiente, el prota se despierta en la guardería. En ese momento, una criada se acerca con un pequeño cofre de madera y lo deja en la cuna del prota. Mientras se retira, la criada se pregunta a sí misma: ¿por qué la señora le daría ese cofre al joven amo Vikir? Pero este cofre contenía algo muy peculiar. Cuando el cofre se abre, de este salen serpientes venenosas. Estas eran un regalo, enviado por alguna de las madres de los otros bebés, con el único objetivo de reducir la competencia desde temprano. Las serpientes se deslizaron fuera del cofre y, en cuanto lo vieron, se abalanzaron sobre él. Pero el prota no mostró ni una pizca de miedo. En un instante, alzó sus pequeñas manos y atrapó a ambas serpientes en pleno ataque. Sin dudarlo, las apretó con todas sus fuerzas, hasta escuchar cómo sus cuerpos se partían y sus escamas se desgarraban. Las serpientes se retorcieron un momento más, antes de quedar hechas pedazos en sus manos. Al día siguiente, las niñeras y los mayordomos quedaron horrorizados al ver semejante escena. Las serpientes muertas, despedazadas dentro de la cuna del prota. Ese mismo día, varias de las niñeras encargadas de cuidar a los bebés fueron ejecutadas en secreto, para asegurarse de que nadie descubriera quién había enviado realmente a las serpientes. Pero algo estaba claro: el prota ya sabía la verdad. 8 largos años han pasado. El prota ha crecido y actualmente se encuentra estudiando las distintas etapas de la esgrima. Aquí nos explican cómo se clasifican las distintas etapas. Aquellos que aún no pueden imbuir maná en su espada son considerados principiantes. Una vez logran imbuir una pequeña cantidad de maná, se les reconoce como expertos. Cuando son capaces de hacer que el maná fluya como un aura alrededor de su espada, alcanzan el rango de graduados. Y finalmente, quienes dominan al punto de solidificar el aura y moldearla libremente a su voluntad, son conocidos como verdaderos maestros de la espada. Actualmente, el más fuerte del clan Baskerville es Hugo le Baskerville, quien ostenta el temido título de maestro de la espada. El prota reflexiona en silencio, preguntándose cuántos años más necesitará para volverse lo bastante fuerte como para matar a Hugo. Sabe que primero debe recuperar el poder que poseía antes de su regresión, y todo eso antes de que llegue la ceremonia de mayoría de edad. Mientras está sumido en sus pensamientos, los trillizos lo observan desde atrás, con una mirada amenazante. Un rato después, los 3 se cruzan con el prota y comienzan a molestarlo, diciéndole que es solo un hijo ilegítimo, y también corre el rumor de que logró estar sumergido en el río Estigia durante 7 minutos. ¡Ah! Y que incluso mataste 2 serpientes en tu cuna. El prota los escucha en silencio, pero en su mente no olvida. Recuerda su vida pasada, cuando esos mismos 3 hicieron falsas acusaciones contra él, y cómo lo apuñalaron por la espalda mientras intentaba escapar. Aquellos 3 hermanos eran conocidos por todos como el tridente de Hugo le Baskerville. En 10 años, estos 3 se convertirán en enemigos astutos, a los que tarde o temprano tendrá que enfrentar seriamente. Pero por ahora, el prota piensa aprovechar la oportunidad para ponerlos en su lugar desde ya. Uno de los trillizos se le acerca, amenazándolo con un cuchillo, mientras otro lo sujeta por detrás, burlándose. Veamos si en verdad aguantas esos 7 minutos de los que tanto hablan. En su mente, el prota sonríe para sí mismo. Bien, vamos a jugar un poco, entonces. Pasa un minuto, y el prota ni se inmuta y sigue como si nada. Los trillizos se ríen y le dicen: no aguantarás mucho más, pero tras 3 minutos, sus risas empiezan a flaquear y comienzan a ponerse nerviosos. Cuando ya han pasado 10 minutos, los 3 están aterrados, con la cara pálida, confirmando que el rumor era cierto. Nerviosos, empiezan a susurrar entre ellos que quizás sea mejor dejarlo ir, pero antes de que pudieran pronunciar una palabra más, el prota con un solo movimiento le muerde y le arranca un dedo al que lo sostenía por detrás. El trillizo suelta un grito desgarrador mientras los otros 2 lo miran horrorizados. El prota los observa con una mirada fría y aterradora. Los trillizos tratan de calmar a su hermano llorando, diciéndole que se calme y que el sacerdote le pegará el dedo de nuevo, pero la voz del prota los corta en seco. ¿Quién les dio permiso para irse?
Uno de ellos, desesperado, arremete contra él, intentando acuchillarlo, mientras le grita que ha olvidado que ellos tres son mayores que él, pero en el intento falla. La hoja apenas logra rasgar el uniforme, mientras él sigue intacto. Aprovechando, el prota lo atrapa por la muñeca, lo inmoviliza y le dice: la edad no importa, cuando tienes talento y fuerza. Con una mirada aterradora le dice: sigamos jugando. Entonces arremete contra uno, destrozándole la boca de un solo golpe. El otro intenta lanzarse también y acaba con el mismo destino. Ambos caen al suelo, retorciéndose de dolor. El prota, tranquilamente, les dice que no se asusten, porque sus heridas pueden ser curadas. Claro, solo si los tratan a tiempo. Tomando el cuchillo, les advierte que no los dejará salir tan fácilmente de esa habitación, y que, a este paso, todos acabarán discapacitados por el resto de sus vidas. Pero será generoso, y dejará ir a uno de ellos. Estos, confundidos, le preguntan a quién dejará ir. El prota les responde que ellos tendrán que decidirlo, pero que decidan rápido, porque él no piensa esperar mucho. ¿O acaso no debería vivir al menos uno de ustedes? Y con eso logró que el tridente de Baskerville comenzara a dividirse. Cambiando de escena, vemos al mayordomo informándole a Hugo que hubo otro encuentro sangriento con el clan Morg en las minas de Rubí. Estos reclaman que la mina está en su territorio. Hugo le dice que habrá otra oportunidad para discutir eso con ellos pronto, y, dejando el tema de lado, le pregunta sobre la evaluación de los niños. El mayordomo le informa que el protagonista obtuvo el primer lugar en el examen escrito. Entonces le pregunta cuándo serán los exámenes prácticos, a lo que el mayordomo responde que en 5 días, y que los guardianes del castillo de los niños ya están preparando todo. Un poco nervioso, el mayordomo le comenta que hubo una gran pelea entre los jóvenes maestros. Hugo, con calma, le pregunta cuántos murieron, a lo que el mayordomo responde que ninguno, pero que los trillizos resultaron gravemente heridos. El mayor tiene los dientes completamente quebrados, el del medio tiene la mandíbula rota, y el menor tiene el dedo índice cortado. Los 3 recibieron tratamiento y ya se están recuperando, aunque quedaron traumatizados. Hugo le pregunta si no eran muy cercanos entre ellos, porque duda que hayan peleado entre sí. El mayordomo le dice que la persona que los dejó en ese estado fue el joven maestro Vikir, refiriéndose al prota. Esto deja asombrado a Hugo. Más tarde, lo manda a llamar. El prota se presenta con la mayor tranquilidad del mundo. Hugo lo elogia al ver cuánto ha crecido, y le dice que escuchó que golpeó a los trillizos, que son 1 año mayores que él. El prota, calmado, responde: escuché que ya recibieron tratamiento médico y que están bien, pero Hugo le aclara que se refiere a que los dejó discapacitados, del corazón. Desde ese día, los 3 se han separado y ahora ni siquiera se hablan. Su ataque combinado era decente, pero ahora su relación está completamente destrozada. ¿No crees que estuvo mal? El prota le responde sin inmutarse: ¿mal? ¿Qué hice mal? Hugo le dice que ha convertido a sus hermanos en un completo desastre, pero el prota replica con frialdad: pero yo soy más fuerte. ¿Cómo puede alguien más fuerte equivocarse? Hugo le informa, casi con desdén: tus hermanos se te adelantaron y declararon que te perdonarían, gentilmente. A lo que el prota responde, sin dudar: el perdón es solo una excusa de los débiles, que no pueden buscar venganza por su falta de fuerza. Estas palabras dejan a Hugo visiblemente emocionado. Con una sonrisa orgullosa, lo elogia: has entendido muy bien el lema de la familia. Entonces le ordena al mayordomo que lleve al prota al almacén de comida y deje que tome el bocadillo que quiera. El prota, con una sonrisa, agradece y dice que quisiera unos chocolates. Dicho esto, decide retirarse, acompañado del mayordomo. Pero antes de que cruce la puerta, Hugo le dice: trata de hacerlo bien en la evaluación intermedia y no pierdas ante los descendientes directos. El prota solo responde con calma: sí, señor, y se retira del lugar. Ya en el almacén, el mayordomo le muestra al prota un infame chocolate, muy apreciado por los sibaritas del clan Morg, pero el prota lo mira con indiferencia y responde: no quiero nada ya procesado, quiero los granos de cacao, algo que tenga un rico aroma. Esto deja al mayordomo un poco confundido, pero finalmente ordena que le traigan lo que pidió. Uno de los sirvientes le entrega una pequeña bolsa llena de granos, y el prota, para disimular, toma uno y lo prueba allí mismo, sin cambiar la expresión. Un cocinero le dice que esas son las famosas judías sangrientas.
Son conocidas por su aroma rico e intenso, y con una sola judía se pueden preparar hasta 100 litros de chocolate. El mayordomo lo observa marcharse con la bolsa, pensando para sí mismo que el joven maestro debe amar mucho el chocolate para comer algo tan amargo sin siquiera inmutarse. Mientras se aleja del lugar, el prota piensa, estos granos de cacao me serán útiles para el examen práctico que se celebrará en 5 días. Cambiando de escena, nos explican que en este mundo la familia Baskerville es conocida como la familia Berserker. Su reputación se debe a la educación a la que someten a sus hijos desde una edad temprana. Cuando apenas son capaces de dar sus primeros pasos para ganar resistencia, se les ordena correr por una empinada montaña, sin importar las caídas ni el cansancio. Durante este tiempo, no se les permite acostarse ni descansar boca abajo. A la hora de dormir, son obligados a hacerlo junto a un cadáver de un demonio, para que se acostumbren a los entornos más difíciles desde pequeños. Ese riguroso periodo de formación dura hasta que cumplen 8 años, y solo entonces, los jóvenes sabuesos comienzan su evaluación mortal. Ese día, finalmente ha llegado para el prota, la evaluación práctica, un examen de supervivencia. La prueba se llevará a cabo en las afueras del territorio Baskerville, una zona con demonios y monstruos salvajes. El instructor los reúne a todos en la entrada y les explica. La evaluación práctica es sencilla, en teoría. Solo necesitan sobrevivir aquí durante un mes. Durante ese tiempo, deberán cazar monstruos grandes y fuertes. Los puntos por tener éxito en sobrevivir son 10 puntos. Si sobreviven sin quedar incapacitados, obtendrán 30 puntos. Si sobreviven después de derrotar a un monstruo, ganarán 60 puntos. Y si cumplen todas las condiciones, recibirán 90 puntos. Además, si le roban la insignia a otro, obtendrán puntos extra. El instructor les advierte que bajar la guardia, aunque sea por un segundo, resultará en su muerte inmediata. No salgan del área designada. Las zonas exteriores no han sido exploradas. Todos escuchan atentos, pero sus miradas recaen inevitablemente en el prota. Los rumores sobre su hazaña en el río Estigia y las serpientes en su cuna circulan entre ellos, excepto los trillizos, que ni siquiera se atreven a cruzar miradas con él. El instructor toma una campana y la alza frente a todos y les dice, al sonar esta campana, comienza la evaluación. Todos se esparcen rápidamente por la zona, tratando de encontrar un lugar seguro para establecerse. Algunos, más astutos, aprovechan el inicio para arrebatarles las insignias a otros y ganar puntos extra. El instructor comenta que, en esta evaluación no se incentiva a matar a otros, pero tampoco está prohibido. Pero si matan a alguien, se les restarán puntos, así que harán lo posible para no asesinarlos con sus propias manos, aunque los perros de la sombra se encargan de seguirlos a todos, asegurándose de que las bajas sean mínimas. Cambiando de escena, vemos a uno de estos perros de la sombra siguiendo con atención al prota, que camina tranquilamente cerca del límite del área restringida. Este lo observa con cierta expectativa, ansioso por ver cuáles son las habilidades de las que tanto hablan los rumores. Pero el prota se detiene a los pies de un árbol, mira alrededor y murmura, este será un buen lugar para vivir, por ahora. Con total calma, empieza a reunir leña para hacer trampas en el suelo. Luego de terminar, se recuesta tranquilamente como si no tuviera ninguna prisa. El perro de la sombra lo vigila desde la distancia, cada vez más decepcionado al ver que no va a pelear con los demás o se dedica a cazar monstruos. Tras un rato, no puede evitar murmurar para sí mismo. Así que, ¿todos los rumores de que era un genio eran falsos? Si solo piensa esconderse, no tiene sentido que siga perdiendo mi tiempo vigilándolo. Y finalmente se retira del lugar, dejando al prota solo. Este al percatarse sonríe y dice, finalmente, se ha ido. Mirando la fogata, le trae recuerdos de su vida pasada, recordando que uno de sus compañeros le dijo que los granos de cacao son lo mejor para quitarle el olor a la carne, especialmente los granos ensangrentados, y así evitar atraer monstruos por el olor. El prota dice que ya terminó todo lo que tenía que preparar y que la persona que interfería ya se ha ido, así que es hora de empezar su cacería. Unos días pasan y se adentra en el área restringida. A partir de ese punto es un área desconocida, bueno, al menos para los demás. Mientras camina por el lugar, le llega un olor a raíces quemadas. Sigue caminando y se topa con una tremenda mierda ardiendo, como si alguien hubiera decidido hacer arte moderno con excremento y fuego. Y solo hay un monstruo que puede hacer tremenda cagada. Unos metros más adelante se topa con dicho monstruo, un sabueso infernal.
Un sabueso que lleva consigo el infierno. Es un monstruo que trae horribles desastres a aquellos que se encuentran con él, y una vez que has sido mordido, no puedes sobrevivir. Las llamas sulfúricas que salen de su boca son mortales. El prota, en su mente, dice que en su vida pasada logró matar a ese monstruo hasta que tenía 18 años, pero ahora solo tiene 8 años. Una confrontación frontal sería algo irrazonable, aunque esta vez ya sabe cómo tratar con él. Mientras esquiva los ataques del sabueso, el prota dice que este tiene varias debilidades. La primera es que solo puede moverse en línea recta y no puede dar giros ni vueltas repentinas. La segunda, que no puede cruzar el agua, no importa cuán profunda sea. Entonces, el sabueso se acerca al prota, rodeando el charco de agua y exponiendo su debilidad fatal, abrir la boca al correr. El prota aprovecha la oportunidad lanzándole un grano de cacao, el cual resulta venenoso para el sabueso infernal. Al momento siguiente, este cae moribundo. El prota se acerca lentamente, sacando su espada, y lo remata. Al matarlo, la bestia desprende una energía azul, conocida como karma o puntos de experiencia, que se acumula en el cuerpo, fortaleciéndolo más. El prota nota que su espada se siente más ligera y piensa que, a este ritmo, será capaz de recuperar el poder que tenía en su vida pasada antes de ser adulto. El prota sonríe y dice para sí mismo que desea ver la cara de Hugo cuando se entere de que un niño de 8 años cazó un monstruo clasificado con un rango de peligro B. Seguro que con eso ya logró ganar el primer lugar en la evaluación. Pero en ese momento, aparecen más sabuesos infernales detrás del prota, queriendo vengar al que acaba de cazar. Sin miedo alguno, corta la cabeza del sabueso caído y, sosteniéndola, les dice que aún tiene muchos granos de cacao para ellos. Los sabuesos infernales se quedan quietos, asustados al ver una presencia aterradora, algo que sorprende al prota al ver que estos están retrocediendo asustados. Entonces escucha un ruido detrás de él, se voltea, notando que proviene de un perro de 3 cabezas con una presencia imponente. Este monstruo se llama Cerberus. El prota se pregunta qué hace un monstruo de ese nivel en la primera cresta. Entonces nota que Cerberus está sangrando, tiene flechas clavadas y heridas abiertas por todo el cuerpo. Piensa que probablemente fue la tribu salvaje del otro lado de la montaña la que intentó cazarlo, y que la bestia huyó hasta llegar allí. Con una sonrisa y sudando frío, dice que esta es su oportunidad perfecta para derrotar a un monstruo de rango A, aprovechando que está herido. El prota ya ha alcanzado el nivel de un experto espadachín y domina hasta la tercera técnica, algo que ha estado ocultando dentro del clan Baskerville, una habilidad que los demás sabuesos solo logran alcanzar en su etapa adulta. Imbuyendo aura en su espada, sin dudarlo, el prota se abalanza hacia Cerberus y le asesta el primer golpe con su espada. El prota, ya más confiado, dice que puede derrotarlo gracias a que está herido. Antes de su regresión, en plena guerra contra los demonios, su técnica con la espada se había pulido hasta el punto de no tener un solo movimiento innecesario al matar a su oponente, y ahora, con su cuerpo fortalecido por el río Estigia y las armas que llevaba, tenía más que suficiente para hacerle daño a Cerberus. Pero un pequeño momento de descuido fue suficiente para que la bestia encontrara una apertura. Cerberus se abalanzó y lo golpeó con sus garras. El impacto fue tan brutal que le rompió la espada y él salió disparado varios metros. Quedó inconsciente por un segundo, aturdido por el dolor. Si no fuera por su cuerpo fortalecido, ese golpe lo habría matado al instante. Aún así, siente como todo el cuerpo le duele. El Cerberus se prepara. Sus 3 cabezas gruñen al unísono y se lanza de nuevo contra su presa. El prota, aún adolorido, lo esquiva. Sabe que si recibe otro ataque directo, no será capaz de resistirlo. Un cazador experimentado sabe que la mejor forma de sobrevivir en este tipo de situaciones es correr con el rabo entre las piernas. Si no fuera por las heridas que los bárbaros ya le habían causado a Cerberus, el prota ya estaría muerto. El prota salta la cerca de un solo impulso, pero Cerbero la atraviesa detrás de él como si fuera de papel. Mientras sigue corriendo, piensa rápido. Debe llevar a la bestia hasta el lugar donde preparó las trampas. Si logra atraerlo allí, la victoria será suya, pero si Cerbero lo alcanza antes de llegar, será su fin.
El prota visualiza el terreno mientras corre, cada vez con el monstruo más cerca, hasta el punto de sentir su aliento en su cuello. Al llegar al lugar que había preparado de antemano, salta ágilmente para evitar las trampas, pero el Cerberus está a punto de alcanzarlo. En ese instante, la bestia pisa justo donde no debía y se hunde en la trampa. Las lanzas lo atraviesan, cubiertas con el líquido de los granos de cacao, que son venenosos para los sabuesos. Aún así, el monstruo no se rinde. Con un rugido que sacude el bosque, logra salir de la trampa, tambaleándose y casi moribundo. El prota, sin perder un segundo, se coloca en guardia y ejecuta su golpe final. Se queda quieto y comienza a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al llegar al segundo 7, el Cerberus queda a unos centímetros del prota, pero finalmente cae muerto frente a él. El prota observa el cuerpo, mientras dice que fueron exactamente 7 pasos, y parece que los rumores eran ciertos. La lanza que usó era diferente de las demás. En su punta tenía atado un colmillo de la mamba sangrienta, cuyo veneno es letal. Una vez que muerde, nadie puede dar más de 7 pasos. De repente, la energía de Cerberus empieza a fluir hacia el cuerpo del prota, envolviéndolo por completo, mientras el poder se asienta en su interior. Entonces piensa en cómo llevará el cuerpo de la bestia de vuelta. Sabe que la causa de su muerte será obvia, pero tiene un plan. Usará al sabueso de las sombras como testigo, pues él mismo lo vio tallar las lanzas de madera. Pero ahora mismo, el prota tiene algo más que hacer. Cerberus era un guardián que protegía su territorio, lo que significa que debía estar defendiendo una mazmorra cercana. Un lugar misterioso que suele albergar tesoros y que, a veces, poderosos monstruos usan como guarida. Pero ahora que el guardián ha muerto, probablemente esté vacía. El prota se esparce la mierda del Cerberus para evitar enfrentamientos innecesarios con otros monstruos. Sigue las huellas y la baba de la bestia hasta que, después de un rato, encuentra la mazmorra que éste custodiaba. El prota no ve ninguna luz al fondo, lo que le hace suponer que es más profunda de lo que pensaba. Mientras entra, se pregunta qué clase de tesoros lo estarán esperando. Después de avanzar un buen tramo por la cueva, a lo lejos se ve una luz roja. Se pregunta si esa es la entrada a la mazmorra y avanza con cautela. Al llegar al interior, ve en el centro un gran rubí imbuido con maná que ilumina la sala. Al acercarse, nota que hay un esqueleto en el suelo, con claras heridas de puñaladas. Junto a él, una carta cubierta de polvo. El prota la recoge y comienza a leer lo que tiene escrito. No importa cuál sea mi nombre, simplemente me llamaré Caín. No hay necesidad de ensuciar este papel con mi nombre. Escribo esto para que las futuras generaciones no cometan el mismo error que yo. Mi hermano Abel y yo encontramos casualmente este lugar. Superamos innumerables pruebas, matamos incontables monstruos y llegamos hasta esta habitación, donde encontramos la última misión, pero esa misión nos mantuvo aquí durante 3 años. El prota se pregunta cuál es esa última tarea final. Volteando a ver el rubí, nota que en el pedestal hay un texto grabado que dice: al entrar es 1, pero una vez dentro son 2. Al salir es 1. En la carta continúa: mi hermano y yo pensamos que significaba que solo uno podría salir con el tesoro. Como gemelos, fuimos uno en el vientre de nuestra madre, pero al nacer fuimos separados. Concluimos que para tomar el tesoro debíamos volver a ser uno. Después de una feroz batalla, acabé con la vida de mi hermano, pero no ocurrió ningún cambio. Definitivamente pasamos de ser 2 a 1. Entonces, ¿por qué no pude tomar el tesoro? Después de arrepentirme un rato, decidí dejar este lugar. Con esta carta, quiero decirles a quienes sean lo suficientemente valientes para llegar hasta aquí: váyanse de inmediato. No hay nada que ganar en esta guarida del diablo, ¿solo sirve para burlarse de los humanos? El prota tira la carta y piensa que quienes vinieron antes a ese lugar, tras superar innumerables desafíos, se fueron sin nada. Aunque él no tenga ningún gemelo, el texto sigue siendo el mismo, lo que significa que ellos lo malinterpretaron. Entonces se pregunta cuál podría ser la respuesta a ese acertijo. Sabe que no existe ninguna mazmorra que no se pueda despejar. Por un momento se queda mirando fijamente el esqueleto, y entonces comprende que Caín y Abel simplemente tuvieron mala suerte. Al ser 2, no pudieron resolver el acertijo y quedaron atrapados en una idea fija. Cuando la respuesta está frente a él, es 1 al entrar porque el pasadizo a la mazmorra está oscuro, pero tan pronto como la luz del rubí proyecta su sombra, se convierte en 2, y solo cuando la oscuridad regrese, la etapa final se abrirá. Con determinación, el prota agarra el rubí y lo destroza. Al romperse, la magia que contenía se libera, y de ella emerge un pedestal con una misteriosa espada. En el pedestal hay un texto que dice:
Solo aquellos con la sangre Baskerville podrán tomar Belcebú. Esto deja al protagonista claramente asombrado al descubrir el verdadero origen de la espada. En su vida pasada, el prota recuerda haber visto una ilustración de la temida mosca glotona, Belcebú, un monstruo sin precedentes que una vez invadió el continente. Era conocida como la constelación sagrada del diablo, una de las temibles 7 calamidades. Para detenerlas, los jefes de las 7 familias se unieron, enfrentándose cada uno a una calamidad. La que el primer patriarca Baskerville tuvo que combatir fue precisamente la gula, Belcebú. Los restos de este monstruo fueron sellados en las tierras Baskerville, y se decía que su energía demoníaca era tan poderosa que atraía a los monstruos de los alrededores. Con el tiempo, esta historia se convirtió en una vieja leyenda que pocos seguían creyendo. Sin embargo, el prota ahora comprende que esa leyenda era cierta. En su vida pasada, esta misma espada fue robada por los clanes demoníacos, lo que resultó en incontables muertes humanas en el campo de batalla. Mientras agarra con fuerza la espada, dice que en esta vida no sucederá porque ahora esa espada es de él. En ese momento, sintió un dolor agudo, mientras la espada desaparecía y una energía oscura se fusionaba con su cuerpo. Poco después, una espada emergió de su mano, como si la espada se hubiera convertido en parte de él. El prota, ansioso, sonríe, mientras se pregunta cuán más fuerte podrá volverse en esta vida. Con la mazmorra finalmente despejada, el prota se dispone a salir, pero de repente, una sensación extraña lo hace caer al suelo. Al principio piensa que es un mareo, pero pronto comprende que es un hambre intensa, tan violenta que le retuerce las entrañas. La espada en su mano vibra suavemente, como si le estuviera pidiendo de comer. Con esfuerzo, logra salir de la mazmorra, avanzando con dificultad mientras su estómago ruge sin control. Entonces, Belcebú le indica que hay algo cerca para saciar su hambre. El prota sigue la dirección indicada y llega al cadáver del sabueso infernal que había derrotado. Apenas se acerca, Belcebú empieza a succionar la sangre del cuerpo, como si fuera el manjar que tanto había esperado. El prota siente cómo, poco a poco, sus entrañas vuelven a la normalidad. Reflexionando, piensa que Belcebú ha pasado hambre durante demasiado tiempo. La tierra y los árboles de este lugar deben haber sufrido por su apetito insaciable. Al terminar de succionarle la sangre al sabueso infernal, le aparece un mensaje que dice: Belcebú ha absorbido una habilidad de rango B llamada hemorragia. El prota recuerda que Belcebú tiene la habilidad de robar las habilidades de sus oponentes. En su vida pasada sabía que el límite de absorción era casi infinito, pero por alguna razón, ahora tiene un límite de 3 habilidades. Entonces, al ver el cuerpo del cerbero, decide acercarse. Apenas da unos pasos, Belcebú se lanza de manera instintiva sobre el cadáver, clavando su aguja en la carne para absorber su sangre. Pero el prota le advierte que no puede devorar mucho. De lo contrario, el estado del cuerpo sería sospechoso y no tendría cómo explicárselo a los examinadores. Un momento después, le da un golpe para detenerlo. Cuando revisa el estado de la espada, nota que Belcebú ha adquirido 2 nuevas habilidades. En la primera ranura aparece una habilidad de rango A, lesión por quemadura, obtenida del Cerberus. La segunda ranura hay una habilidad de rango B, llamada hemorragia, que provoca que incluso el rasguño más leve haga sangrar de manera desproporcionada al enemigo. Esta proviene del sabueso infernal. Finalmente, la tercera ranura contiene una habilidad de rango F, regeneración de alta velocidad, adquirida de una rata de alcantarilla que quedó aplastada bajo el cuerpo del cerbero. Un rato después, el prota termina de preparar el cadáver del Cerberus, para que nadie note nada extraño. Hecho esto, decide descansar y esperar a que el examen concluya, para presentarse junto con los demás. Pasados unos días, todos los jóvenes sabuesos que lograron completar el examen práctico se reúnen para mostrar los monstruos que habían cazado. Sin embargo, el que más asombró a todos fue el del Cerberus, que había cazado el prota. En la mansión Baskerville, la noticia llega hasta Hugo, quien, visiblemente intrigado, pregunta quién fue el responsable de semejante hazaña. El mayordomo responde que fue el prota, explicando que éste aseguró haber cruzado accidentalmente la zona restringida durante el examen y haber cazado al Cerberus, una bestia con clasificación de peligro A. Hugo, sin terminar de creerlo, vuelve a preguntar si realmente se refiere al mismo Cerberus que incluso los caballeros guardianes evitan enfrentar. El mayordomo asiente y agrega que el prota dijo que la bestia ya había sido herida por una tribu de bárbaros, y que además él aplicó veneno en su lanza de madera para matarlo. Hugo le pregunta qué tipo de veneno usó y cómo pudo conseguirlo. El mayordomo comenta que intentó hacerle más preguntas, pero el prota simplemente se retiró a su dormitorio diciendo que estaba exhausto. El mayordomo le dice que él también está sorprendido por semejante proeza,
considerando que el prota no pertenece a un linaje noble. Hugo le responde con una leve sonrisa que el muchacho es astuto y que a diferencia de los patriarcas anteriores, él no discrimina a ningún sabueso por su origen. No me importa si vienen de linaje real o de mujerzuelas, mientras tengan talento y determinación, declara. Finalmente, ordena al mayordomo que lo haga llamar. Un rato después, el prota se presenta ante Hugo. Este lo observa detenidamente y le dice que se enteró de que cazó al Cerberus durante el examen práctico, preguntándole directamente, ¿cómo lo hiciste? El prota responde con calma, que puso chocolate en las lanzas de madera. ¿Chocolate? Pregunta Hugo, intrigado. Para los monstruos caninos, el chocolate es un veneno letal, responde el prota. Hugo asiente, comprendiendo al fin la razón por la que el prota había solicitado chocolate en la ocasión anterior. Entonces le pregunta por qué no respondió a las preguntas del mayordomo sobre la cacería. El prota, con expresión seria, responde, porque él no es mi amo, pertenezco al clan, y mi único maestro es el maestro del clan. La respuesta arranca una sonrisa satisfecha de Hugo, quien le dice que, como recompensa, podrá quedarse con el cadáver del Cerberus y que además le concederá un deseo, ya que obtuvo la puntuación más alta en el examen. El prota piensa que por fin podrá pedir lo que siempre quiso, así que lo mira fijamente y dice que le gustaría tener acceso a la biblioteca de los 10.000 libros. Tanto Hugo como el mayordomo quedan momentáneamente sorprendidos por la petición. La biblioteca de los 10.000 libros está ubicada en lo más profundo del castillo Baskerville y es una de las más grandes y valiosas de todo el imperio. Entonces, mirándolo seriamente, Hugo le dice, ¿consciente de que solo el patriarca, el segundo al mando y sus descendientes directos tienen permitido el acceso? El prota le responde que si no está permitido, renunciará a su deseo, mientras piensa que tendrá que entrar a la biblioteca sin su permiso. Pero entonces, para su sorpresa, Hugo esboza una ligera sonrisa y le dice, te permitiré entrar. Esto deja visiblemente sorprendido a Vikir. Hugo le dice que se asegure de leer la sexta técnica Baskerville, que se encuentra en la sexta zona restringida, en lo más profundo de la biblioteca. Claramente el prota no puede ocultar su asombro. No solo le están concediendo el acceso a la biblioteca, algo que es prohibido para cualquiera que no sea descendiente directo, sino que además le está pidiendo que estudie la sexta técnica Baskerville. El prota piensa que el nivel actual de Hugo es la séptima técnica, y recuerda que, en su vida pasada, Hugo llegó a dominar la novena técnica, la cúspide del poder de la familia Baskerville. Pero esta vez será diferente. En esta vida lo superará y obtendrá la mayor esencia de Baskerville, el libro que contiene las enseñanzas del primer patriarca, aquel que logró someter a los 7 grandes desastres. Y quien se lo entregará será el mismo, Hugo Le Baskerville. Buena suerte, te esperaré con ansias, dice Hugo, sacándolo de sus pensamientos. El prota le dice, gracias, no lo decepcionaré y me aseguraré de superar sus expectativas. Un rato después, vemos al prota dirigiéndose a la gran biblioteca de los 10.000 libros, que es custodiada por 2 guardias. Al entrar, avanza sin prestar atención a los estantes repletos de libros que, en su vida pasada, soñaba con estudiar. Pero recuerda que, sin importar cuánto maná tuviera, un hijo ilegítimo de los Baskerville nunca podía aprender técnicas superiores a la cuarta técnica. Eso era un mecanismo de la familia, para asegurarse de que los sabuesos no mostraran los colmillos a su amo. Al final del pasillo, se encuentra un libro encadenado, el cual es la sexta técnica Baskerville. Hugo le entregó la llave para abrirlo, algo que nunca pensó que ocurriría, pero está seguro de que lo hizo porque considera imposible que un niño de 8 años logre memorizarlo en un solo día. Pero el prota ya no es el mismo de antes. En su vida anterior había estudiado con obsesión la teoría de la primera y cuarta técnica, y fue capaz de deducir por sí mismo el secreto de la quinta, aunque nunca se la enseñaron. El prota comenta que cada técnica está definida por colmillos. La primera es un colmillo, la segunda son 2, y así sucesivamente. Pero ahora no le interesa el sexto colmillo. Su verdadero objetivo, en este lugar, es otro. Al salir de la sala de lectura, los guardias se sorprenden al verlo salir tan rápido. El prota, sin dar mayores explicaciones, les dice que quiere revisar otros libros antes de irse y que no se preocupen por él. Mientras sube las escaleras, los guardias murmuran entre sí que el lugar al que se dirige está lleno de libros sin importancia y que, siendo solo un niño, no sabe el valor de los verdaderos libros que están en lo profundo de la biblioteca. Entre estantes cubiertos de polvo, finalmente lo encuentra, un libro viejo y deteriorado llamado Una emboscada al acecho. Este libro contiene los fundamentos de la primera técnica, pero nadie lo considera valioso debido a sus páginas faltantes. Con una sonrisa dibujada en su rostro, dice que él sí conoce el verdadero valor de ese libro.
El prota recuerda que antes de su regresión, él y su escuadrón encontraron una extraña reliquia con una página rasgada que llevaba la marca Baskerville. Intrigado, Hugo ordenó a sus sabuesos registrar toda la biblioteca hasta dar con el libro que coincidiera con esa página. Así fue como hallaron este libro, escrito por un ancestro Baskerville, que detallaba el método para alcanzar el 10º colmillo. Pero el problema era que faltaban 6 páginas. Hugo, desesperado, ordenó encontrarlas sin importar el costo. Sabía que las páginas restantes estaban ocultas en los 7 clanes, y no dudó en amenazar con declararles la guerra a quienes se resistieran. Incontables vidas fueron sacrificadas en esa búsqueda, hasta que, finalmente, las encontraron. El prota le entregó personalmente las 6 páginas faltantes a Hugo, y su recompensa por hacer todo eso fue su ejecución. El prota se enfurece tan solo de recordar cómo Hugo sacrificó la sangre de muchos de los suyos, solo para alcanzar el 9º colmillo. El prota afirma que recuerda todo el contenido que estaba escrito en esas páginas, y reconoce que la razón por la que nunca pudo superar la 4ª técnica fue porque no tenía acceso al libro original. Una de las páginas del libro dice: el primer paso de la 10ª técnica es similar a la primera técnica. Cuando desenvainas tu espada, sacas el primer camino y muestras agresividad, es cuando la espada excede su límite natural. El prota dice que no es de extrañar que los demás no le presten atención a ese libro, porque realmente parece un texto sin sentido, pero en el momento en que usas las páginas que faltan y rellenas los espacios en blanco, la información falsa y engañosa se convierte en una asombrosa obra maestra. Antes de su regresión, el prota ya había alcanzado el nivel más alto de aura y también de la 4ª técnica, pero ahora debe recuperar todo el poder que tenía, antes de cumplir 15 años. El prota empieza a leer el libro de principio a fin, pasando así un día completo en la biblioteca, y gracias a eso logra memorizarlo por completo. El prota se levanta y percibe que los guardias no están cerca, así que decide entrenar. Sabe que su cuerpo es demasiado débil ahora, pero al menos intentará llegar al 5º colmillo. Inicia imaginando una figura frente a él y comienza. El primer colmillo corta de lleno la cabeza. El segundo y el tercero destrozan el cuerpo. El cuarto son múltiples cortes en el aire, formando una cuadrícula que desintegra el cuerpo. Con los ojos ardiendo de determinación, declara que su vida anterior fue patética y que no volverá a vivir de esa manera. Mientras visualiza a Hugo, logra alcanzar el 5º colmillo, destrozando por completo el rostro de su enemigo imaginario. Aunque sabe que aún es débil, se alegra de haber alcanzado el 5º colmillo tan pronto. En ese momento siente cómo su capacidad de aura aumenta. Sonríe al ver su aura fluir de manera líquida. Ahora ha pasado de ser un espadachín de clase alta a un graduado de clase baja, un nivel que en su vida pasada alcanzó hasta los 30 años, pero que en esta vida ha logrado a los 8. Aquí se nos explica que los graduados están en un nivel completamente diferente de los espadachines expertos. El aura de los graduados deja de ser sólida para volverse líquida. Su densidad aumenta y le permite manipularla con mayor libertad, y su habilidad con la espada ahora es mucho mejor que antes. El prota reflexiona sobre sus nuevas técnicas, ya que el colmillo perforador es una técnica que, si bien le permite hacerse más fuerte en poco tiempo, esta también tiene sus limitaciones. En cambio, la emboscada acechante es una técnica de espada perfecta, capaz de fluir entre la ofensiva y la defensiva, y no tiene límite en su potencial. Para asegurarse de que nadie más obtenga la información del libro y puedan alcanzar la 10ª técnica, le prende fuego al libro usando una lupa que llevaba escondida, simulando que todo fue un simple accidente. Los guardias lo descubren, pero el prota mantiene la calma y les explica que accidentalmente colocó la lupa demasiado cerca del libro y que planeaba reportar el incidente al mayordomo. Sin embargo, los guardias, visiblemente nerviosos, le dicen que no es necesario. A fin de cuentas, se trataba de un libro considerado sin importancia, así que harán como si nada hubiera pasado. Mientras se retira, el prota les dice en voz baja que mantendrá todo en secreto. Luego, continúa su camino con una ligera sonrisa. Al salir de la biblioteca, el prota se encuentra con Hugo, quien lo observa fijamente, y le pregunta si ha tenido algún tipo de despertar. El prota asiente y responde que sintió algo cálido, y al mismo tiempo, afilado. Hugo y el mayordomo quedan sorprendidos, porque esa sensación solo puede significar una cosa: aura, un poder que incluso los genios tardan años en despertar. Emocionado, Hugo le pide que le muestre lo que aprendió. El prota con confianza acepta. En la arena de combate, Hugo decide ponerlo a prueba, enfrentándolo contra un orco de rango C. Los demás jóvenes sabuesos se quedan atónitos, al ver que alguien de apenas 8 años pelee contra un monstruo de ese nivel, pero la expresión del prota no cambia, y permanece completamente tranquilo frente al monstruo. Hugo da la orden de soltar al orco.
y de inmediato el monstruo ruge con furia y corre directamente hacia su presa. Pero el prota no titubea, y rápidamente, en cuanto se le acerca, le corta un brazo, luego una pierna, derribando al monstruo. Para asombro del orco y de todos los presentes, este sangra de manera abundante, algo imposible dada su rápida regeneración. Pero el prota lo logra gracias a la habilidad de hemorragia obtenida del sabueso infernal. Hugo, sin embargo, no parece impresionado. El prota entonces decide mostrarle lo que realmente quería ver. Cubre su espada con aura y en un solo movimiento veloz decapita al orco. El mayordomo no puede ocultar su asombro y le dice a Hugo que acaban de presenciar el nacimiento de un genio. Hugo, en cambio, guarda silencio por un instante. Luego dice que algo debía andar mal con el orco. Su regeneración seguramente estaba afectada y que su victoria solo se debió a que el enemigo era débil. El prota lo interrumpe con una sonrisa desafiante y pregunta si no tiene algo más fuerte para él. Todos los demás quedan atónitos al escuchar lo que pide. Mientras tanto, Hugo muestra una sonrisa al escucharlo, así que le dice al mayordomo que libere a la criatura que trajeron de la incursión bárbara. El mayordomo le responde que la criatura debe estar muy sensible, ya que lleva un tiempo muriéndose de hambre. Vemos que se trata de un troll, un monstruo temido por su regeneración extremadamente rápida. Hugo ordena que liberen el monstruo y el prota, sin miedo, se lanza al combate. Esquiva cada golpe y espera el momento preciso. Sabe que los ataques normales no le hacen nada, así que debe acabarlo en un solo ataque mortal. El prota continúa esquivando cada ataque del troll, aunque sabe que si usara todo su poder, lo acabaría rápidamente, pero eso lo pondría en la mira de todos. Así que necesita hacerlo parecer creíble, por ejemplo, usando el mismo poder del troll contra él. El prota ejecuta la primera técnica, haciéndole apenas un corte al troll. Este cae de rodillas, pero rápidamente empieza a regenerarse, logrando que se enfurezca más. Hugo le grita que es suficiente, y seguir peleando puede ser peligroso, pero el prota le dice que se rendirá si no puede matarlo con el próximo ataque. Entonces Hugo acepta su propuesta, así que el prota comienza a concentrar todo su poder en su espada, mientras el troll embiste contra él y, ante la mirada de todos, ejecuta la segunda técnica, cortándole el cuello al troll. Los presentes quedan helados, incapaces de asimilar lo que acaban de presenciar. Nunca en la historia del clan un niño había logrado algo así. Hugo, por primera vez, se ve más asustado que impresionado. Una semana después, todos en el comedor lo evitan después de demostrar su poder, aunque eso le importa poco. Entonces reflexiona que ahora que ya posee la regeneración del troll, gracias a la habilidad de Belcebú, se puede considerar un graduado de rango medio. Mientras continúa comiendo, los trillizos lo observan, y el prota, al percatarse, les dice que si no fue suficiente lo que les hizo la vez pasada, pero para su sorpresa, los trillizos lo elogian por haber derrotado al troll. Aunque él sospecha de sus intenciones, pero antes de que pueda hacer algo contra ellos, el mayordomo se presenta y le dice que debe presentarse ante Hugo. Cambiando de escena, vemos un carruaje que llega al castillo Baskerville, portando la bandera del clan Morg. Con gesto serio, Hugo recibe a Adolf Morg, hermano del patriarca del clan Morg, que viene a hablar del entrenamiento conjunto entre clanes. Adolf advierte que espera que todo salga bien, ya que el año anterior hubo 2 heridos graves, uno de cada clan. Hugo, molesto, responde que aquello apenas fueron simples rasguños y que los del clan Morg parecen ser bastante dramáticos. Claramente, empieza a notarse cierta rivalidad entre ambos. Antes, sus clanes mantenían una buena relación, pero una disputa territorial por la mina de rubí rompió ese vínculo. Aún así, por orden directa del emperador, los entrenamientos conjuntos debían continuar. En ellos participan niños de 8 a 15 años y se llevan a cabo una vez cada año. Adolf, en tono burlón, le menciona haber oído noticias sobre un genio que apareció recientemente en el clan Baskerville y dice que esto representa una gran bendición para el imperio. Hugo dice con calma que no es para tanto, pero Adolf se sorprende al notar que Hugo reaccionó ante un cumplido hacia su hijo. Rápidamente menciona que en su clan también nació un genio. Hugo queda intrigado mientras Adolf llama a alguien. En ese momento la puerta se abre y entra una niña pelirroja. Adolf, con orgullo, la presenta como su sobrina, Camus, hija de su hermana, Raspain. Camus guarda silencio, pero Adolf le pide que salude al líder del clan Baskerville. Entonces, con voz firme, la pequeña acusa a Hugo de ser el ladrón de la mina de rubí de su clan. Hugo, molesto, la observa con seriedad y pregunta si acaso lo está llamando ladrón. Adolf intenta calmarla, pero Camus lo delata insistiendo en que él mismo dijo que el molesto barbudo era quien robó la mina de rubíes.
Adolf le dice que es un malentendido, pero Hugo le responde que no hay necesidad de explicarse, y señala la falta de educación de los niños en el clan Morg. Pero Camus, desafiante, vuelve a exigir la devolución de los rubíes mientras extiende su mano. Hugo se enoja aún más y le grita que se detenga, preguntándole si acaso los del clan Morg no enseñan modales en absoluto. Adolf le pregunta qué pretende hacer y si acaso está amenazando a su sobrina. En eso alguien dice que parece que el clan Morg no enseña a sus descendientes a no codiciar lo ajeno. Vemos que es el protagonista, entrando en la sala, llamando la atención de todos. En un parpadeo, Camus desaparece de su lugar y aparece justo frente a él, preguntándole qué fue lo que dijo. El prota la observa con cuidado y recuerda que, en su vida pasada, Camus fue conocida como la emperatriz de sangre de hierro del clan Morg. Llamada un genio entre los genios, una mujer temida, famosa por quemar a todos los monstruos y bárbaros de las montañas Le Rouge y Le Noir, y que gracias a su gran belleza era capaz de manipular incluso a la familia imperial. Pero eso sucederá en un futuro lejano, y ahora, frente a él, no es más que una niña. Camus interrumpe sus pensamientos gritándole que la mina pertenece a su clan. El prota simplemente le responde que hizo un largo recorrido solo para hacer un berrinche. Camus, enfurecida, le pregunta si realmente piensa eso. El prota sin dudar dice que sí. Ella dice que se lo explicará de manera simple y comienza a liberar un aura helada de sus manos. El protagonista sonríe, pero su expresión cambia al notar que ella no quiere pelear. En su lugar, forma un modelo a escala de hielo para ilustrar su explicación. Ella dice que la entrada de la mina está en territorio Morg, pero el interior se encuentra en el territorio Baskerville. Sin embargo, los Baskerville acusan a los Morg de invadir su tierra y no aceptan ningún acuerdo de arrendamiento. El prota interviene señalando que al clan Baskerville no le interesan los rubíes, pues solo son usados como ingredientes mágicos. Camus se molesta y dice que entonces no hay razón para oponerse al arrendamiento, pero él responde que su clan jamás cederá territorio a cambio de algo tan barato y que, en realidad, los únicos desesperados son los del clan Morg porque no pueden obtener los rubíes. Entonces Camus, buscando simplificar aún más, coloca su brazo en medio de los dos territorios representados con hielo y le dice al prota que le diga a quién pertenece ese brazo ahora. El prota la observa un instante y responde: ¿estás preguntando de quién es el brazo que está en mi tierra? Acto seguido, toma el brazo de Camus y afirma con seguridad: ahora es mío. Camus se sonroja y le grita que deje de decir estupideces, preguntando por qué asegura que ahora ella es de él. El prota aclara que no se refiere a ella, sino solo a su brazo. En ese momento, saca una navaja. Todos lo miran asustados. El prota, con una mirada sombría, afirma que el brazo es suyo mientras acerca lentamente la navaja hacia Camus. Ella, aterrada, grita y le pide ayuda a su tío. En un instante, Adolf aparece detrás de él, advirtiéndole que se aleje de su sobrina. El prota se sobresalta y al girar la cabeza, Camus aprovecha para soltarse y correr hacia Adolf, quien la abraza y la mantiene a salvo, mientras ella rompe en llanto. Adolf furioso le grita a Hugo, preguntándole qué se supone que significa todo esto. Hugo voltea a ver al prota y le dice que su broma fue demasiado lejos. El prota se disculpa, explicando que solo se trataba de un juguete y que es una broma común en la familia. Adolf, indignado, cuestiona por qué demonios le dan esos juguetes a los niños. El prota vuelve a disculparse por haber hecho llorar a Camus. Adolf insiste en que no puede considerarse eso una broma, pero Hugo le responde que está exagerando por algo tan simple. Acto seguido, comenta que ya tiene una solución para el problema de la mina de rubí, y que al clan Morg seguramente le gustará. Añade que lo mejor es apresurarse y terminar la competencia cuanto antes. Camus, con lágrimas en los ojos, encara al prota y le dice que no olvidará lo que le hizo. Pero el prota solo la mira con una leve sonrisa. Cambiando de escena, vemos que da comienzo la competencia amistosa entre clanes, donde solo participan niños de entre 8 y 15 años para poner a prueba sus habilidades. Mientras los de 8 años suelen competir en pruebas de teoría o sensibilidad al maná, los jóvenes cercanos a los 15 años son quienes realmente roban las miradas con sus combates directos. Pero en esta ocasión, toda la atención se centró en el enfrentamiento entre Camus y el prota. Por solicitud del clan Morg, se estableció que las reglas fueran de entrenamiento práctico, lo que significaba poner a prueba las habilidades en un enfrentamiento real. Así se decidió presentar un duelo entre los dos genios más prometedores de cada clan. La campana suena y la batalla comienza. Camus le ordena que se ponga en guardia mientras activa un círculo mágico. En cuestión de segundos, forma 3 círculos más. La multitud se sorprende y Adolf presume con orgullo. No solo puede conjurar un hechizo complicado para alguien de 15 años, sino que es capaz de invocar 4 al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que se espera del prodigio mágico del clan Morg. Camus lanza un ataque triple,
rayos, fuego y viento. Vikir los esquiva con facilidad. Con una sonrisa le dice que aunque su espectáculo es llamativo, debería mejor concentrarse en un hechizo a la vez. Camus lo llama idiota ignorante que no entiende nada de magia y levanta un muro de arena. El prota se lanza directo y lo destruye de una sola patada, respondiendo que llamarlo así es un exceso. Camus se asusta al notar la facilidad con la que el prota rompió el muro. Entonces cierra los ojos esperando recibir un golpe, pero al abrirlos descubre que no tiene heridas. Frente a ella, el prota levanta un dedo, apunta a su frente y la golpea suavemente, enviándola varios metros atrás. Adolf y Camus quedan desconcertados por el gesto, preguntándose por qué eligió golpearla en la frente. Camus lo toma como un insulto, convencida de que la está subestimando, y le asegura que no lo dejará salir ileso. El prota tranquilo le pregunta si le dolió y le sugiere que se rinda, pero Camus enojada levanta 2 paredes más, convencida de que esta vez no podrá romperlas. Vikir piensa que podría simplemente rodearlas, pero decide divertirse un poco. Deja su espada a un lado y de un solo golpe atraviesa la pared con su mano. Cuando aparece frente a Camus, le pregunta de quién cree que es la mano que acaba de atravesar el muro. Camus, sorprendida, apenas reacciona cuando él vuelve a golpearla en la frente, recordándole que la mano pertenece al más fuerte. El golpe hace que Camus caiga de nuevo con un chichón aún más grande. Enfurecida contraataca con una llamarada, pero el prota la esquiva con facilidad. Piensa para sí mismo que esperaba que ella se rindiera con un poco de dolor, pues si quisiera matarla, lo haría en un segundo, pero eso le causaría un problema. Mientras esquiva, reflexiona sobre cómo calmarla. Mira detrás de él y ve a un mago idiota lanzando magia de fuego sin medida contra un espadachín que la corta con facilidad. Así que se le ocurre una idea, planea usar ese enfrentamiento para terminar el duelo. Camus, gritando de furia, le exige que deje de huir y la enfrente. Justo entonces, el mago prepara un gran hechizo de fuego, preguntando al espadachín si podrá cortarlo. En ese mismo instante, Camus se lanza contra el prota envuelta en llamas. Él calcula el momento perfecto y mientras esquiva el ataque de atrás, le advierte a Camus que debería tener listo un hechizo defensivo. Camus, sorprendida, apenas alcanza a reaccionar cuando el ataque se dirige hacia ella. Adolf se levanta gritando su nombre, pero es interrumpido por una gran explosión. Todos piensan que Camus había muerto. Adolf, desesperado, grita su nombre, pero no recibe respuesta alguna. Pero vemos que Camus había logrado bloquear el ataque, aunque su ropa quedó casi reducida a cenizas. El humo aún la cubre, lo cual la protege de la humillación, pero sabe que en segundos quedará expuesta ante todos. Desesperada, llora en silencio sin saber qué hacer, esperando que alguien la ayude. En ese momento, el prota aparece y le coloca su camisa encima. Camus, sorprendida, se sonroja y le pregunta por qué protege a su rival. Él le responde con indiferencia que puede devolvérsela si no la quiere. Ella contesta que no hace falta, pero no puede evitar notar que ahora él está sin camisa, con el brazo sangrando. El prota piensa que probablemente un fragmento de la espada del espadachín lo alcanzó. El humo finalmente se disipa, revelando a Camus en el suelo cubierta con la camisa del prota, mientras él permanece de pie con una leve herida. Adolf suspira aliviado al ver que su sobrina está bien, mientras Hugo observa serio y callado. Los espectadores no saben quién ganó realmente, solo alcanzan a notar el físico del prota, lo que alimenta los rumores de que posee la bendición del río Estigia. Y así, el entrenamiento conjunto llega a su fin. Cambiando de escena, vemos a Hugo caminando junto al prota, mientras le pregunta qué tal estuvo su enfrentamiento con Camus. El protagonista responde que lo disfrutó y que comprendió el verdadero propósito del evento. Hugo le recalca que una batalla contra un mago es diferente a una entre espadachines, pero le pregunta por qué no fue por un golpe directo. El prota le contesta que estaba confundido sobre cómo tratar con una dama. Hugo lo reprende diciendo que esas dudas le costaron heridas y que debe tomarlas como una lección para nunca volver a vacilar. El prota se sorprende al notar a Hugo preocupado por él, pues en su vida pasada lo recuerda como un hombre frío y brutal, endurecido tras perder a su primera esposa y a su hija mayor. Hugo lo saca de sus pensamientos y le pregunta qué opina sobre la mina de rubí. El prota responde que lo mejor sería entregarlas al clan Morg, a lo cual Hugo lo cuestiona sobre sus motivos. El prota le dice que la verdadera prioridad del clan Baskerville siempre ha sido clara: expandir su territorio. La montaña del León Rojo, rica en rubíes, se ubica río abajo de la montaña Le Rouge-et-le-Noir, donde acechan monstruos y tribus bárbaras. Un obstáculo, sí, pero también una oportunidad. Si dejaran que el clan Morg tome el control de las minas, enviarán trabajadores y recursos para asentarse allí. Cuando lo hagan, atraerán inevitablemente la atención de esas criaturas. Entonces, lo único que necesitarán hacer será empujar a monstruos y bárbaros hacia esa zona, para poder eliminarlos a todos de una sola vez y continuar la expansión sin desgaste innecesario. Hugo, con una expresión sombría, dice que los rubíes se bañarán con la sangre de sus enemigos y que si eso ocurre,
El clan Morg se lo pensará 2 veces antes de poner un pie en territorio Baskerville. Acto seguido, acaricia la cabeza del prota y le dice que su plan coincide con el suyo en un 90%. El prota piensa para sí mismo que no es casualidad. Ese plan fue ideado por el propio Hugo antes de su regresión, y él mismo fue quien en su vida pasada condujo a los monstruos y a los bárbaros hacia los Morg. El prota aconseja a Hugo que deberían vigilar los movimientos del clan Morg. Sin embargo, Hugo le responde con confianza que ya ha aumentado el número de sabuesos explorando la zona. Mientras continúan caminando, se encuentran con Adolf, y Camus, nerviosa, se esconde detrás de él. Adolf pide hablar con Hugo en privado. Entonces, propone una solución al conflicto de la mina: arrendar el territorio. Hugo, desconfiado, le pregunta qué gana con eso. Adolf plantea un compromiso entre el hijo mayor de los Baskerville y su sobrina Camus, la hija mayor de los Morg. Con orgullo, añade que su sobrina es una niña excepcional, hermosa, inteligente, no le falta absolutamente nada. Está convencido de que encajaría perfectamente con el llamado Pequeño Sol del clan Baskerville. Hugo le responde que su hijo mayor cumple 25 este año y le pregunta si es consciente de la diferencia de edad. Adolf responde con calma, como si no fuera gran cosa. 8 y 25, apenas 17 años de diferencia. Eso no representa un problema. Pero Camus, indignada, está ya diciendo que jamás se casará con alguien más débil que su madre. Adolf, con una media sonrisa, le dice que si de verdad quiere casarse con alguien más fuerte que su madre, tendrá que resignarse a pasar toda su vida sola. Camus, con voz decidida, replica: «Esa es mi condición. Además, odio que haya una gran diferencia de edad. Quiero a alguien de mi misma edad o incluso más joven». Hugo, molesto, le dice que esto no es un buffet para elegir lo que quiera, pero Camus, algo alterada, replica que tampoco tiene intención de jugar. Acto seguido, con el rostro rojo, se le queda viendo a Vikir. Todos quedan sorprendidos. Adolf, incómodo, le susurra que el prota no es más que un hijo ilegítimo. Pero Hugo alcanza a escuchar y su expresión cambia. Lo corta en seco diciendo que lo más importante en un compromiso es lo que piensen los directamente involucrados. Así que le pregunta al prota: «¿Qué piensas?». El prota, bajo la mirada sonrojada de Camus, responde que si se lo pide, lo hará. Camus se emociona, convencida de que eso significa que no le desagrada, y piensa que quizá solo es un chico tímido. Adolf, en cambio, frunce el ceño, molesto con su respuesta. Hugo aprovecha para explicar que los títulos no tienen ningún significado en el clan Baskerville y le dice que, en la casa Lee, han nacido niños débiles, y en la casa Van, niños fuertes. Adolf queda desconcertado al escuchar eso de labios del líder del clan y empieza a considerar que el prota debe tener un talento excepcional. Incluso se detiene un momento a observarlo con más atención. El prota, por su parte, se da cuenta y reflexiona. Este tipo no es cualquiera. Es un mago que domina 6 círculos mágicos a la perfección. Un auténtico genio de los Morg. Adolf le dice: «Oye, en realidad no te estoy pidiendo que escuches, pero para convertirte en el esposo de nuestra Camus, no puedes ser otra cosa». Colocándole la mano en el hombro, piensa para sí mismo que el cuerpo del prota es tan resistente. Entonces le pregunta: «¿Por qué no respondes? ¿Me estás escuchando?». El prota, firme y calmado, responde: «Dijiste que no me estabas pidiendo que te escuchara, así que no escuché después de eso». Camus queda boquiabierta con el valor del prota al hablarle así a su tío. Hugo, en cambio, apenas oculta su satisfacción. Adolf, aún más intrigado, le pide a Hugo que le permita un duelo privado con el prota. Camus protesta, pero Adolf le dice que se quede quieta y que eso tenía que sucederle a alguien en algún momento. Tras insistir varias veces, Hugo acepta. La escena cambia a la arena donde antes fueron los entrenamientos conjuntos. Adolf, con voz firme y desafiante, le dice que a partir de ahora pondrá a prueba cada una de sus habilidades, así que no guarde nada. El prota, sosteniendo su espada, piensa que si llegara a mostrar su verdadero poder, Adolf se desmayaría. Este sonríe con arrogancia y le dice que le dará una ventaja. Entonces, invoca magia y crea un jarrón, lo llena de agua y lo coloca sobre su propia cabeza. Con un aire de superioridad le dice que, si logra hacer caer una sola gota, ganará el duelo. El prota se prepara, viéndolo como una oportunidad perfecta para medir su fuerza. Se lanza al ataque. Camus, preocupada, le grita que no debería lanzarse de frente contra su tío, pero en el instante que intenta golpear el jarrón, Adolf crea un escudo de agua, deteniendo su ataque. Acto seguido, Adolf conjura 4 bolas de fuego y las lanza. El prota esquiva con agilidad, mientras Camus se enfada, porque Adolf ni siquiera con ella había usado un poder así. Hugo, observando, piensa que la velocidad de los ataques está calculada, suficiente para poner a prueba al prota, pero no tanto como para matarlo. Aún así, no puede ocultar su ansiedad por ver hasta dónde llegará. El prota se lanza nuevamente,
Adolf sonríe arrogante y le dice que no importa cuántas veces lo intente, no romperá el escudo. Pero el prota sigue atacando el mismo punto, una y otra vez. Finalmente, el escudo empieza a agrietarse. Adolf lo nota y se sorprende de su precisión. El prota no se detiene hasta que su espada se rompe. Adolf le reprende por no haber considerado la durabilidad de su arma. Luego le dice que tiene las cualidades, pero que está muy lejos de alcanzar el nivel necesario para ser el esposo de su sobrina. En ese momento, un silencio cubre el lugar. Una gota de agua se desliza por la frente de Adolf. Confuso, levanta la vista y descubre que la punta rota de la espada se incrustó en el jarrón. El prota sonríe y dice con calma: «Creo que con eso basta. A menos que quieras derramar más agua». Camus, con las mejillas encendidas, se lleva las manos a la boca y dice emocionada que, aunque fuera coincidencia, eso significa que se casará con él. Hugo apenas logra contener una carcajada. Sabe que no fue coincidencia, sino pura astucia. En su mente piensa: tal vez está criando a un sabueso mucho más astuto de lo que imagino. Pasan 7 años. En las instalaciones de entrenamiento de los Baskerville, un monstruo llamado Oxpear ruge frente a los jóvenes sabuesos. Ellos, con determinación, se preparan y posteriormente se lanzan a la batalla, pero el enemigo resulta demasiado fuerte. El instructor les advierte con voz severa que no sean codiciosos intentando atacar los puntos vitales desde el inicio. Es más efectivo reducir su movilidad apuntando primero a las patas traseras. Justo entonces, los trillizos atraviesan el campo envueltos en una aura roja, logrando herir y paralizar a la bestia por unos segundos. Los demás sabuesos aprovechan y se lanzan a rematar al monstruo. El instructor los felicita. Han alcanzado el rango de expertos bajos y dominado el primer colmillo, pero les advierte que, a diferencia de este espécimen capturado para la prueba, los Oxpear salvajes de las montañas rojas y negras son mucho más poderosos. Ni él mismo podría enfrentar a un adulto. Con la graduación finalizada, los jóvenes sabuesos conversan sobre qué división del clan elegirán: Doberman, Pitbull, Rottweiler, incluso los caballeros del lobo cazador. Entre murmullos surge la pregunta: ¿a qué división irá a parar Vikir van Baskerville, nuestro prota? Lo encuentran descansando sobre el cadáver de un Oxpear, derrotado en solitario por él. Rumores dicen que ya es un experto de rango alto y que domina el tercer colmillo, aunque en realidad ya alcanzó el quinto. Vikir reflexiona que, aunque su progreso fue más lento de lo esperado, ya superó con creces el nivel que tenía antes de regresar. En ese momento, el mayordomo llega con un mensaje. Hugo desea verlo. Al presentarse en las habitaciones de Hugo, el prota se sorprende al ver una cicatriz en su nariz. Pregunta qué ocurrió, y Hugo responde que fue alcanzado por una flecha bárbara. El prota, curioso, le pregunta si lo mató. Hugo le responde que no, pero lo dejó herido de la misma manera. Hugo felicita al prota por haber terminado su entrenamiento, pero le advierte que a partir de ahora lo que viene será mucho más difícil. El prota recuerda que antes de su regresión, en este mismo punto de su vida pasado, fue asignado a los caballeros Pitbull. Lo enviaron por 21 meses a las montañas, donde tuvo que enfrentar todo tipo de situaciones peligrosas. Y, como era considerado un sabueso descartable, también fue enviado inmediatamente a batallas reales. Explica que, después de los 15 años, los hijos de la familia Baskerville se dividen en élite y prescindibles. Los prescindibles mueren en batalla, y los que sobreviven se convierten en asistentes de los élite, poniendo en práctica su experiencia. Los élite crecen en política y administración, mientras que los prescindibles más habilidosos forman el quinto nivel, asegurando que los élites se mantengan al día. En su vida pasada, el prota nunca logró dominar el quinto colmillo y quedó marcado como un sabueso de desecho. Vikir piensa que es imposible que Hugo permita que un hijo ilegítimo tome el camino de un sabueso élite. Pero para su sorpresa, Hugo le anuncia que quiere que se convierta en congresista. Le explica que administrará un territorio Baskerville y será responsable de impartir justicia allí, atraer negocios y manejar todo el trabajo de oficina. En resumen, estaría a cargo de absolutamente todo, desde los asuntos más grandes hasta los más pequeños, dentro del clan. Vikir queda impactado, casi sin creer lo que oye. Hugo continúa: tus logros te colocan al menos una década por encima de los demás sabuesos. Por eso te daré la oportunidad de ser un élite. Serás el vicecónsul de una pequeña ciudad llamada Underdorf. Vikir, con calma, le responde que lo hará, pero añade que antes quiere hablar sobre la situación ocurrida en la mina de rubí con el clan Morg. Hugo recuerda la promesa que le había hecho en ese entonces y pregunta: ¿estás tratando de pedir esa recompensa ahora? El prota dice que sí, lo cual deja sorprendido al mayordomo. Aclara que si es algo muy difícil, no tiene que hacerlo. Pero Hugo, confiado, responde que sabe que su hijo no hará nada estúpido. El prota le asegura que no lo hará, aunque piensa para sí mismo: no importa cuántas veces lo escuche, aún no logra acostumbrarse a que ese bastardo lo llame hijo.
Al salir de la oficina de Hugo, el mayordomo lo escolta. Durante el trayecto le comenta que Hugo se preocupa mucho por él. Prácticamente le dio el puesto de cónsul sin ponerlo a prueba inmediatamente. El prota responde con voz sombría: «Eso será cierto, si logra cumplir con sus deberes como vicecónsul». La respuesta deja sorprendido al mayordomo. En silencio, Vikir reflexiona que es mejor así. Si utiliza bien su poder como vicecónsul, podrá desarrollar sus habilidades de forma mucho más segura. Aunque Hugo esté siendo bueno con él, no puede olvidar la sensación de la guillotina en su cabeza, y no descansará hasta que Hugo sienta lo mismo. Ya en la ciudad Underdog del territorio Baskerville, un señor daba órdenes a los sirvientes para que dejaran todo impecable, pues al día siguiente llegaría el nuevo vicecónsul enviado desde la casa principal de Baskerville. Los sirvientes conversaban entre ellos. Algunos esperaban que el nuevo vicecónsul tuviera experiencia en finanzas, pero uno de ellos comentó que apenas tenía 15 años. La noticia los dejó sorprendidos y preocupados por el futuro del pueblo. En ese momento, un niño pasó caminando por el lugar. Uno de los sirvientes lo detuvo poniéndole la mano en el hombro y le advirtió que no podía entrar sin permiso. El niño se giró lentamente, con una mirada fría y molesta. Era el prota. Sin dudarlo, le ordenó que le quitara la mano de encima, mostró un documento y reveló que él era el nuevo vicecónsul. Acto seguido, ordenó que prepararan alcohol y mujeres para una fiesta. Esa misma tarde, la celebración comenzó. Desde la ventana, el secretario observaba con el ceño fruncido, decepcionado, pensando que este vicecónsul era incluso peor que el anterior, quien había sido destituido por aceptar sobornos. Murmuró para sí mismo: «Qué persona tan despreciable», como se esperaba de un hijo bastardo. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el prota apareció detrás de él, preguntándole si era el secretario. El prota se presentó con firmeza como el vicecónsul Vikir Van Baskerville, mientras que el hombre respondió que se llamaba Chihuahua Baskerville. Vikir señaló que, al no tener un segundo nombre, no era un verdadero Baskerville, sino un empleado de la familia. El secretario pensó que tendría que soportar otra ronda de maltratos, como había pasado con todos los vicecónsules anteriores, pero para su sorpresa, el prota sonrió y dijo que eso le gustaba. Explicó que había revisado su información personal antes de llegar y que sabía que él había nacido en el pueblo, por lo que conocía bien los secretos del lugar. Reconoció su arduo trabajo y le aseguró que no pensaba interferir con él. Confundido, el secretario se preguntó si esa era alguna nueva forma de acoso. Vikir le dijo que no veía problemas con el sistema de leyes humanas, pero que había muchas cosas extrañas en el sistema judicial que no le agradaban. El secretario quedó sorprendido al ver que ya había leído todos los documentos en tan poco tiempo. El prota explicó que el problema de Underdog era la gran cantidad de negocios ilegales, lo que permitía que el poder económico estuviera por encima de la ley. Solo había una solución: eliminar a los líderes clave de la economía clandestina. Añadió que él mismo debía respetar las leyes que imponía y que por eso pensaba añadir una nueva en una semana. Necesitaba una justificación para hacer cumplir la ley. El secretario, confundido, preguntó por qué necesitaba más razones si esos negocios ya eran ilegales. Vikir solo dijo que al día siguiente sería nombrado oficialmente vicecónsul y que necesitaba una justificación convincente. Mientras miraba por la ventana a todos los que acudieron a la fiesta, con una sonrisa declaró que iban a esparcir mierda para atraer a las moscas. Al día siguiente, en la plaza central, los empleados se preguntaban qué hacía allí desde tan temprano. El prota se presentó como el nuevo vicecónsul. Algunas chicas lo miraban con curiosidad y lo encontraban lindo, mientras otros murmuraban sobre qué podría hacer un niño así. Vikir les anunció que se había agregado una nueva ley y recordó que, aunque cambiaran de vicecónsul, las leyes ya establecidas debían respetarse. Los ciudadanos comenzaron a murmurar que las leyes solo aplicaban para la gente común, mientras los líderes de los negocios ilegales seguían impunes. Decían que no pasaría mucho tiempo para que él también se sometiera. El secretario les pidió que se callaran, advirtiéndoles que Vikir venía del castillo de Baskerville, pero ellos replicaron que hubiera sido mejor que él fuera el vicecónsul, pues era imposible que un mocoso hiciera cumplir la ley. Fue entonces cuando Vikir levantó una estaca de madera. Las personas se asustaron. Sin previo aviso, la clavó con fuerza en el suelo, rompiéndolo. Todos quedaron en silencio, impactados por la fuerza del golpe. El prota anunció que agregaría una nueva ley especial. Quien sea capaz de sacar la estaca recibirá 100 millones de oro. Un viejo gritó que aquello era ridículo, acusándolo de burlarse de ellos. Los demás comenzaron a gritar que dejara de bromear, pues nadie en su sano juicio regalaría tal cantidad de dinero. El secretario se llevó una mano a la frente, avergonzado. Sin inmutarse, el prota anunció que subiría la recompensa a 10.000 millones de oro para quien sacara la estaca. Su mirada siniestra hizo que el bullicio se apagara y la duda se apoderara de los ciudadanos. Algunos comenzaron a preguntarse si realmente hablaba en serio.
Otros temían que fuera una trampa y que Vikir los ejecutara por su codicia, especialmente al ver la espada en su cintura. El miedo reemplazó a la curiosidad hasta que una niña levantó la mano y se adelantó para intentar sacar la estaca. Un anciano intentó detenerla, advirtiéndole que podía ser ejecutada. La niña sonrió y le pidió que si algo le pasaba, cuidara de su madre enferma. Se paró frente al prota, dudando si realmente la mataría. Aunque no creía recibir todo ese dinero, tal vez, pensó, le darían una pequeña recompensa. Vikir la miró y le indicó que lo intentara. La niña se agachó y con un rápido movimiento sacó la estaca fácilmente. Tanto ella como los ciudadanos quedaron impactados. Sin embargo, el miedo la invadió al ver al prota acercarse, su mano posándose en la empuñadura de su espada. Llorando, pensó si sería ejecutada por su atrevimiento, preocupada por quién cuidaría ahora de su madre. Pero en lugar de desenvainar su espada, Vikir se agachó, acercándole una bolsa con dinero, y le dijo que recibiría los 100 millones prometidos. Los ciudadanos quedaron boquiabiertos. El prota chasqueó los dedos y ordenó a los sirvientes y al secretario que prepararan la recompensa y la llevaran hasta la casa de la niña, pues ella no podría cargar tanto oro. También dispuso guardias para proteger el pago. Con una sonrisa, acarició la cabeza de la niña y declaró que la ley debía cumplirse. Todos quedaron sorprendidos al ver que había cumplido su palabra. Desde ese día entendieron que quien quebranta la ley es castigado y quien la cumple es recompensado. Esa lógica sencilla, pero contundente, conmovió a los ciudadanos. Desde entonces, la popularidad del prota creció rápidamente y la criminalidad en la ciudad se redujo a la mitad. Más tarde en su oficina, el secretario pintaba un anuncio cuando Vikir lo felicitó por su perfecta letra. Emocionado, confesó que en sus 20 años de experiencia nunca había estado tan entusiasmado. El prota le dijo que no debían enojarse con la gente que desconfía de la ley o la toma a la ligera. La verdadera cuestión es cómo atraer su atención y dejar en ellos una impresión que no puedan olvidar. El secretario, con lágrimas en los ojos, respondió que lo seguiría por el resto de su vida. Por primera vez, sentía que todo el esfuerzo y el trabajo que había hecho desde que llegó no habían sido en vano. El prota le pide al secretario que se calme. Mientras tanto, recuerda que en realidad esa táctica no fue una idea suya, sino que fue algo que Camus implementó mucho tiempo después, cuando se convirtió en líder de su familia. Bajo su mandato, la tasa de criminalidad llegó a ser prácticamente cero. Sin embargo, ese resultado no se debió al respeto o al afecto de la gente, sino al miedo. Camus gobernaba con una política de terror. Aunque mantenía el orden absoluto, los lugareños la detestaban en silencio. Vikir despliega un mapa de la ciudad y comenta que ahora deben encontrar la forma de cubrir el vacío económico que dejó el enorme gasto en oro. Señala los lugares donde se realizan, o pronto se realizarán, actividades ilegales. El secretario intrigado pregunta cómo lo sabe. Vikir esboza una media sonrisa y responde que puede olerlo, aunque en realidad lo sabe porque en su vida anterior, esas fueron las zonas que patrulló y reprimió sin descanso. De pronto, alguien entra en la oficina e informa que llegó una solicitud de entrevista del Comité de Autogobierno Juvenil. El secretario suspira y dice que era algo de esperarse. Ese comité está formado por la segunda y tercera generación de las 7 familias originarias del territorio Baskerville: Mont Blanc, Piar, Luobi, Chanal, Ferragamo, Hermas y Prader. En otras palabras, no es más que un club social que se cree por encima de la autoridad. Vikir sorprendido de que hayan mordido el anzuelo tan rápido, y dice: parece que las moscas ya empezaron a oler el estiércol. Una sonrisa siniestra se dibuja en su rostro mientras anuncia que ha llegado la hora de empezar a exterminar a las plagas que devoran la ciudad. Bueno, gente, hasta aquí llega el resumen. Si les gustó, ya saben, dejen su like, comenten qué les pareció y no olviden suscribirse. Dicho esto, nos vemos en el próximo video.